Hello, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, World Mariam. Y señores, hace ya un poquito de tiempo que no hacemos una recetica, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy tenemos nada más y nada menos que un delicioso pudín de pan dominicano. Sí. Yo sé que hay muchas variedades de pudines de pan, hay muchos tipos de recetas, pues vamos a hacer un pudín de pan bastante sencillo. Así que nada, manos a la obra, yo les voy a poner los ingredientes y ahora mismo vamos a hacer ese rico pudín de pan. 1 1/4 de taza de azúcar blanca, 1 cucharadita de sal, 2 cucharaditas de vainilla, negra o blanca. A hervir 4 astillas de canela y 5 clavos dulces. 10 panes picados bien pequeñitos y puestos al remojo en 1 litro de leche. 6 huevos. 1 cajita de 1 onza de pasas o al gusto. Aquí yo tengo 8 panes en remojo con 1 litro de leche. Lo dejé en remojo por algunas 2 horas para que se ablande bien. Y aquí yo tengo 6 huevos con 1 cucharadita de vainilla, 1 taza y media de azúcar crema. Lo voy a mover, ¿ok? Y lo voy a unir. Lo voy a unir todo. Lo muevo bien, bien. Tratando de que el azúcar que se pega salga. Y muevo bien mezcla. Tengo que agregarle también las pasas son necesarias. Esto se puede hacer también con una espátula. Yo no sé dónde está la espátula, pero bueno. Toda esta mezcla, lo mezclo todo bien y después lo voy a echar en el pie. ¿Ok? Mi cajita de pasas, que se la voy a echar, solamente con una cajita está bien, se la voy a echar a mi mezcla. Señores, excúsenme los motorcitos que van pasando, pero ustedes saben que estamos en República Dominicana y aquí uno de los medios de transporte son el motoconcho. Así que ya ustedes saben, cualquier bulla que ustedes oigan son los motorcitos. Pues bien, entonces sigamos con esta receta. Ya le he echado la cajita de pasas y voy a echar, aquí tengo un Pyrex engrasado, ¿no? Para que no se me vaya a pegar el pudín de pan, voy a echar mi mezcla aquí en el Pyrex, cuidadosamente para no hacer un tollo. Un tollo quiere decir en el español dominicano un reguero, un desastre. Lo muevo bien. Lo muevo bien, lo esparzo todo bien. Bueno, parece que esta va a ser, este pie está un poquito grande. Bueno, pues aquí yo tengo mi horno precalentado. Están, yo no veo bien, pero bueno, ustedes lo pueden ver aquí, son como 209 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius. Voy a ponerlo, ya tiene ya como unos 10 minutos de estarse calentando, así que voy a entrar un pudín de pan. Lo voy a dejar ahí y lo voy a dejar cocer por un espacio de más o menos 35-40 minutos. Entonces le voy a entrar un palillo para ver si sale, ya cuando sale bastante limpio, significa que el pudín de pan está. Yo tengo en el refrigerador un sirope preparado con canela, clavo dulce y otras especias frío. Y se lo voy a echar encima al pudín de pan caliente para que lo absorba bien. Y ya verán cómo va a quedar. Nos vemos.
Ok, y aquí estoy con mi pudín de pan ya listo, que lo voy a degustar. Vamos a ver cómo ha quedado. Está un poco caliente, ¿eh? Delicioso. Miren cómo tengo aquí un poquito de almíbar por encima. Y miren, señores, les voy a dar una idea. Ustedes pueden, por ejemplo, a este pudín de pan así, cuando está calientito, ponerle una bola de helado de vainilla y el sirope por encima. ¡Wow! Tremendo postre, señores. Y usted puede sorprender a sus invitados con un postre así. Y usted va a ver qué bien usted va a quedar. O si lo invitan a compartir con sus amigos, usted lleva su pudín de pan y le agrega ese helado de vainilla por encima, esa cucharada. Pues bien, magnífico. Voy a seguir aquí degustando mi pudín de pan, y les voy a decir que no dejen de seguirnos, porque además de los temas culturales que traemos en nuestro canal, también de vez en cuando vamos a traer unas cuantas recetitas, porque así fue como empezamos, ¿no? Entonces no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página Marian Wong. También pueden seguirnos en Instagram, estamos en Instagram, y en nuestro blog. Y no se olviden, lo más importante, que yo cuento con eso, que es con su suscripción, porque eso nos da tanto ánimo para seguir haciendo estos videos con todo el cariño y el amor de siempre. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y nada, vayan al supermercado a comprar los ingredientes, hacer el pudín de pan. Nos vemos. Un abrazo. Buen provecho, queridos amigos, y no olviden suscribirse. Bye.